Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización, al Instituto Valenciano de la Edificación, a la Generalitat por invitar a Ferrovial Servicios a participar en esta jornada y sobre todo a vosotros por aguantar a estas horas aquí. Intentaré ser breve y contar cuál es la estrategia de Ferrovial Servicios como proveedor de servicios a las ciudades en materia de economía circular. Y finalmente acabaré contando algunos ejemplos prácticos de proyectos en los que hemos aplicado esta estrategia, ¿no? Entonces, lo bueno de ser la última es que ya está todo, casi todo dicho, pero me sirve para acabar con algunos mensajes clave que se han ido diciendo durante la jornada de hoy y que son muy importantes a nuestro juicio. Todo el mundo habla de economía circular desde que se aprobó el primer plan de acción en el año 2015. Se han celebrado muchos cursos, debates, jornadas sobre economía circular y después de 4 años llega el momento ahora de aplicar ese concepto y de aterrizar el concepto a la realidad y de hacer cosas. La mayoría, la segunda reflexión que también se ha dicho durante la mañana, la mayoría piensa, al menos al principio, que la economía circular se refiere solo a residuos. Es una parte del círculo, es cierto, el reciclaje de los residuos, pero es una parte pequeña. La economía circular es mucho más. Es energía, lo hemos venido escuchando también esta mañana, es energía, es agua. Aunque el primer plan de acción que no salió a la luz se refería solo a residuos, en el segundo del año 2015 vimos que ya se ampliaba el alcance, que se hablaba también de diseño, se hablaba también de materias primas críticas que no estaban en el primero y ahora en el tercero, que están en proceso de elaboración, parece que ya se va a incorporar otros aspectos, por ejemplo el agua. Y el tercer punto, que también se comentó esta mañana, la innovación sin duda es una palanca clave para acelerar la transición hacia la economía circular, pero cuando hablamos de innovación se tiende a pensar siempre en la innovación tecnológica y bajo nuestro punto de vista hay que ir mucho más allá. Es cierto que sin ninguna duda hemos visto aquí también ejemplos de automatización, sensorización esta mañana, pero hay que ir más allá y nosotros creemos que se debe también hablar de innovación a la hora de crear una normativa que sea más circular, porque la que tenemos actualmente, la normativa y la legislación sectorial, es una normativa que es totalmente lineal. Entonces, las empresas pueden desarrollar soluciones tecnológicas, pero luego hace falta una legislación que permita la aplicación de estos nuevos proyectos y la puesta en marcha de esos proyectos, y con la legislación que tenemos actualmente muchos de ellos no se pueden llevar a la práctica y no hay nada más frustrante para un emprendedor o para una startup como los que veíamos aquí, que desarrolles un proyecto y que luego no se pueda escalar o no se pueda llevar a la práctica porque te lo impide la legislación o por otras cuestiones. Y el tercer punto donde se tiene que desarrollar la innovación es en la parte económica, la vertiente económica, que no por ser la última es menos importante. En este punto también, como se comentaba esta mañana, los proyectos tienen que ser rentables. Por tanto, hay que innovar para encontrar nuevas formas de financiación, nuevas formas tanto desde el punto de vista de la financiación pública o privada, o por la reducción de la fiscalidad a los promotores que se aventuren en este nuevo mundo de la economía circular. Los proyectos se tienen que evaluar no solo desde el punto de vista de las inversiones necesarias para llevarlos a cabo, sino también desde el punto de vista ambiental o estratégico, desde el punto de vista de cómo contribuyen a evitar el agotamiento de recursos, especialmente en Europa, donde tenemos un problema grave con esto. Y otro punto que quería comentar aquí es con relación a esto: los proyectos deben ser rentables, hay soluciones. Vamos a ver que en la última parte de mi presentación ejemplos reales de proyectos, pero las soluciones circulares nunca se van a poder llevar a la práctica en el tema, por ejemplo, de los residuos concreto, mientras que el coste de vertido sea cero. O sea, mientras que sea más barato llevar los residuos al vertedero, este tipo de soluciones circulares va a ser difícil que se puedan implantar. Dicho lo anterior, en Ferrovial Servicios implantamos la estrategia de economía circular hace años y como punto de inicio nos planteamos decir cuál es la definición
de economía circular que vamos a elegir, aunque parezca que todos los organismos y las administraciones públicas comparten la misma definición y el mismo alcance, la realidad demuestra que no es así. Hay un informe de la Unión Europea del año 2017 que lo pone de manifiesto. Nuestra estrategia se basa en la definición de la Fundación Ellen MacArthur del año 2012, que transcribo ahí en la versión literal inglesa, y que viene a decir que la economía es, por definición, reparadora y regenerativa y trata de conseguir que los materiales, los componentes y los recursos mantengan su utilidad durante el mayor tiempo posible en la economía. Y para ello, como decía María, pues distingue dos tipos de ciclos, los ciclos biológicos y los ciclos técnicos. Lo que nos viene a decir la economía circular es que imitemos a la naturaleza. En la naturaleza no existe el desperdicio, y una hoja de un árbol cuando se cae sirve de abono, o un animal cuando se muere pues se lo come otro. Tomando como base esa definición, para la elaboración de la estrategia tuvimos también en cuenta los principios que establece la Fundación Ellen MacArthur y que pongo aquí de forma resumida lo que decía antes. El residuo es un alimento, todos los productos deben ser diseñados para que cuando se tengan que desmontar se puedan utilizar en los ciclos industriales o en los ciclos naturales. Diversidad es fortaleza. Cuanto más diverso es un sistema y sus componentes, es más resistente, es más resiliente. Energía siempre de fuentes renovables, pensamiento de sistemas, es decir, a la hora de diseñar los sistemas se tienen que tener en cuenta todas las relaciones, lineales o no lineales, entre sus componentes. El modelo de propiedad que decían aquí alguien esta mañana, la economía circular es un cambio muy profundo, y lo que nos viene a decir es que el uso de un producto o un servicio no requiere adquirir la propiedad del mismo, es decir, es un cambio radical y la sociedad debe de estar preparada para asumir estos cambios. O los servicios mejor que los productos, ¿no? El servicio que da un producto debe prevalecer sobre la propiedad del mismo. En este caso, bueno, pues en Ferrovial, dentro del área de movilidad, tenemos también varios proyectos que lo que hacen es aplicar estos principios, por ejemplo, el proyecto City, en colaboración con Renault y en Madrid, que lo que hace es pues el coche compartido. Pues, está aplicando claramente uno de los principios de la economía circular. El reciclaje es bueno, pero no es suficiente, lo que decía al principio y lo que decía María también antes en su ponencia. El reciclaje es la última fase. De lo que se trata es de evitar que el residuo se genere, aunque siempre va a haber residuos y siempre va a haber una parte que será el reciclaje, pero el reciclaje no evita el consumismo y no evita los impactos asociados. Por tanto, la economía circular, y vuelvo a la primera reflexión, es mucho más. No solamente por reciclar estamos haciendo economía circular. Los precios deben reflejar el coste real y deben dirigir el consumo hacia los bienes y productos que estén integrados en una economía circular. La Fundación Ellen MacArthur recientemente publicó también un informe donde se dice cuál es la visión y cómo se puede aplicar la economía circular en las ciudades, que dado el foro en el que estamos, yo creo que es bueno ponerlo aquí encima de la mesa. En las ciudades la implantación de la economía circular en las ciudades es clave para conseguir esa transición, porque en las ciudades se concentra el 50%, por ejemplo, de la producción de residuos a nivel mundial. El consumo de recursos naturales también es del 75% y la emisión de gases de efecto invernadero, nos dice el informe, está entre el 70 y el 80%. Por tanto, hay un reto importante y se ha puesto de manifiesto aquí también durante la jornada. Dicho lo anterior, ¿cuál es nuestra visión y nuestra estrategia en materia de economía circular? Bueno, pues parte de una premisa básica en economía circular, que es que nadie puede conseguirlo solo. Es decir, el círculo no se cierra si no cuentas con la colaboración de las partes que tienes antes y de los agentes que tienes después del círculo. Entonces, nuestra estrategia está en ver primero dónde estamos dentro del círculo, cuáles son los agentes que tenemos delante y los que tenemos después, porque sabemos que lo que nosotros hagamos lo va a recibir después alguien. Y en establecer acuerdos de colaboración con estos agentes. En la parte derecha, como veis,
¿Quiénes son los agentes que tenemos delante? Pues los clientes públicos o privados que generan los residuos. En el caso del cliente público tendremos los residuos municipales que se generan en las ciudades y en el caso de los clientes privados pues tenemos a todo el sector industrial, la automoción, por ejemplo aquí en Valencia, que está bien representado, o en otro tipo de sectores que generan residuos industriales. Y en la parte posterior tenemos los distintos ecosistemas, ya sean industriales o ecosistemas naturales, aprovechando los ciclos de la naturaleza, donde tenemos que reincorporar los recursos o los materiales que extraemos de esos residuos. Y en el centro nos situamos nosotros, estableciendo acuerdos de colaboración pues, con tecnólogos, con universidades o con otro tipo de centros tecnológicos para conseguir finalmente que esos materiales se reintroduzcan como materias primas secundarias o como energía. Cuando tienes un residuo, por las leyes de la termodinámica, solo puedes hacer dos cosas, o recuperas materia o recuperas energía, y nuestra estrategia está en desarrollar proyectos que nos permitan la reintroducción de esos materiales, como decía, en esos ciclos que pueden ser naturales o que pueden ser antrópicos, creados a medida para la introducción de esos materiales. Como casos de proyectos donde aplicando esta estrategia hemos conseguido los resultados que esperábamos y consiguiendo que algunos materiales que tienen la consideración de residuos pasen a ser pues materiales o energía, he traído aquí varios. El primero que pongo ahí se refiere a residuos del sector agrícola con la transformación de restos vegetales de invernadero en carbón. El sector hortofrutícola, por ejemplo, en la zona de Almería, cuando acaban las cosechas se generan grandes cantidades de residuos vegetales de invernadero cuya gestión, si consideras que es un residuo, es difícil porque para guiar la planta pues, se utilizan plásticos, rafia, que dificultan la gestión. Pues hemos desarrollado una solución que lo que hace es, simulando el proceso de generación de carbón de la naturaleza, transformar ese material vegetal en un carbón neutro en carbono. Ponía aquí algún ejemplo más, como el proyecto Revive. Este no está en la última fase de la cadena, en la parte de reciclaje, sino en la que comentaba antes María, en la parte de reutilización. Es una aplicación online que lo que permite es el intercambio de objetos en puntos limpios de ayuntamientos que están en buen estado, y es una plataforma vía teléfono, también hay un catálogo físico en los propios puntos limpios donde los ciudadanos se pueden registrar y aprovechar o reutilizar objetos o materiales que de otra manera tendrían la consideración de residuos. Tenemos otro ejemplo en el caso del residuo industrial, que son las almueras de las industrias del sector de encurtidos. Son aguas que tienen una elevada conductividad y un elevado contenido en materia orgánica, y con la solución tecnológica que se desarrolló se permite la reutilización dentro de otro sector. Y luego teníamos aquí como ejemplo también el proyecto de Recitex. En el caso del textil, que se mezcla con la basura que hay en el contenedor, aunque a veces sí que nos encontramos que en las calles ya hay contenedores para la recogida de ropa usada, la realidad es que todavía el 6% de la fracción resto de los residuos es un material textil, y con este proyecto y con esta solución tecnológica lo que podemos hacer es recuperar en las plantas de tratamiento ese material que es 90% reciclable y reutilizable, reciclarlo, limpiarlo, desodorizarlo, generando una nueva materia prima que es la borra o la napa, que se puede utilizar en distintos sectores como materia prima. Por ejemplo, pues en el sector de la automoción para tapicerías en coches y para otro tipo de aplicaciones. Y finalmente, bueno, otro que pongo aquí, que para esto voy a poner aquí un vídeo, que se refiere al tema de los plásticos, que también se comentó esta mañana y que va muy en línea con la exposición que abríamos la jornada esta mañana.
El tema de los plásticos es un problema importante. La Unión Europea sí lo ha puesto de manifiesto en la Estrategia Europea de Plásticos y en la nueva Directiva de Plásticos de un solo uso que acaba de aprobar y que se ha de transponer ahora, que veremos cómo se transpone. Pero la realidad es que hay una cantidad ingente de plástico que se está depositando actualmente en vertedero y que es un material que se puede recuperar, reutilizar y aprovechar, por ejemplo, para el caso que vemos aquí, que es para vallado en el sector de ganadería, pero que también, pues imaginemos cuánto plástico tenemos en las ciudades, en elementos constructivos, urbanos, etcétera, y que pueden ser aplicaciones posibles para este material. Entonces, voy a poner el vídeo, a ver, donde se explica brevemente el proyecto. Existen residuos plásticos que no tienen demanda en el mercado y que al final de su vida útil terminan en vertederos. En Ferrovial Servicios se ha buscado la manera de darles una segunda vida. Creamos un proyecto específico para la búsqueda de soluciones precisamente sobre esta fracción que no estábamos recuperando y que estaba yendo a vertedero, y encontramos una solución que nos permitía convertir estos residuos en elementos de mobiliario urbano para uso en jardinería o en ganadería, etcétera. A través de este proyecto, enmarcado en la línea estratégica del fomento de la economía circular, se identificó a FIEP, una organización privada sin ánimo de lucro que se dedica a la conservación de especies de fauna silvestre en peligro de extinción. Por el tipo de centro que tenemos, nos pasamos el día construyendo instalaciones nuevas o renovando las que ya no nos sirven, y para eso nos viene muy bien utilizar este tipo de materiales reciclados, porque nosotros estamos muy concienciados con todo lo que interviene con el cambio climático y el medio ambiente. Mediante una tecnología que transforma los rechazos plásticos, se realizaron pruebas con varios flujos residuales y el resultado fue un producto con 3 características básicas. Es 100% reciclado, 100% reciclable y tiene una elevada durabilidad en comparación con materiales como la madera. Con este proyecto hemos logrado fabricar más de 300 metros lineales de vallado y más de 400 metros lineales de perfiles plásticos. Pero lo más importante es que hemos conseguido evitar la eliminación en vertedero de más de 15.000 kilos de residuos plásticos. Esta es una de las últimas vallas que han venido. Son vallas especiales para instalaciones porque vemos que tienen muy poco hueco entre medias, entonces en este caso las vamos a usar para tortugas, y lo que tienen estas vallas es que tienen muy poco hueco entre medias y nos permite que las tortugas no contacten unas con las otras y no se puedan transmitir enfermedades. Esta colaboración entre Ferrovial Servicios y el FIEP es solo una muestra de las alternativas que existen para la valorización de los plásticos residuales generados en las plantas de tratamiento de residuos. Creo que es un claro ejemplo de creación de sinergias entre dos actores del ciclo productivo, y además demuestra el claro compromiso de Ferrovial Servicios no solo con la parte medioambiental y el fomento de la economía circular, sino también su compromiso social al colaborar con una fundación sin ánimo de lucro. Un compromiso que Ferrovial Servicios seguirá teniendo para evitar que los residuos plásticos acaben donde menos utilidad tienen, en el vertedero. Gracias.